Bueno, buenos días a todos. Estoy contento por múltiples motivos hoy. El primero de ellos es porque Pilar nos ha invitado a venir a dar esta charla, porque yo como es alumno de la UPM, Marta también, nos enorgullece venir aquí a contar un poco en lo que trabajamos normalmente. Me gusta también dar una charla en la que hay tanta afluencia de alumnos, porque en otras ocasiones que he visitado la universidad, pues no hay tantos alumnos involucrados y muchas veces te da la sensación de que el conocimiento no termina de permear a las universidades, que es un poco nuestro objetivo. Bueno, yo soy David Sánchez, soy jefe de área de innovación en el Fondo Español de Garantía Agraria. Para el que no conoce el organismo, el FEGA es el encargado de coordinar a las comunidades autónomas. Es tanto organismo pagador, porque determinadas ayudas se pagan directamente desde el FEGA, como de coordinación de las comunidades autónomas para el pago efectivo de alrededor de 5.000 millones de euros a los agricultores todos los años. Entonces, tiene una cierta importancia y por eso la gente nos suele conocer un poquito más, porque somos los que repartimos el dinero cada año a los agricultores. El proyecto que vengo a presentar es el proyecto SIES del Sistema de Información de Explotaciones. Al final tengo el email del área de innovación por si tenéis mayor interés en obtener información sobre el proyecto. Vamos a tocar un punto muy interesante y ahí es la razón por la que estoy contento doblemente, porque he visto que Constan ha puesto una diapositiva en la que involucra a todas las universidades o gran parte de ellas. El viernes estábamos debatiendo sobre un posible perfil investigador para empezar a reutilizar los datos del sistema de información de explotaciones. Entonces hablaremos en ese sentido también. Bueno, no me enrollo más, paso al índice de la presentación. Tiene 7 puntos, pero es una presentación muy liviana y muy sencilla. Así que en el momento que os vea que os dormís un poquillo, le meto caña para acabar un poquito antes y que después haya tiempo para las preguntas. Breve introducción al proyecto SIES y en qué consiste. Haré también hincapié en el cuaderno digital de explotación, que es un poco la herramienta por excelencia en la que venimos a enlazar aquí con todas las empresas también de maquinaria y de plataformas digitales. Una breve mención al marco normativo porque aunque parezca un poco árido, el tema normativo siempre es importante hacer mención porque recoge todas las cuestiones, requisitos que deben cumplir los sistemas para que todo esto salga adelante. En el marco normativo haré mención a la situación actual, ahora veréis por qué. Y después también pasaremos a ver los avances en la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Esta palabra de interoperabilidad la utilizamos mucho en nuestro discurso, pero la interoperabilidad no es otra cosa sino que conseguir que entre todos los sistemas haya una relación y una comunicación, a fin de cuentas, mediante definición de estándares, interfaces, etcétera, etcétera. Vosotros que trabajáis, estáis estudiando en un máster de agricultura de precisión, vais a daros cuenta que la interoperabilidad es muy importante en la conexión entre la maquinaria y las diferentes plataformas. Nos centraremos en los cuadernos comerciales. Isagri a través de Geofolia y Agróptima son 2 cuadernos comerciales que forman parte del catálogo de 48 herramientas de cuaderno digital que tenemos en el proyecto. Una mención a una novedad. Nosotros lo queremos llamar novedad porque hay veces que ya nos cuesta traer cosas novedosas porque en el fondo la normativa está publicada, los sistemas se están poniendo a punto. Entonces hay algo siempre que nos gusta traer de nuevo en las presentaciones. Bueno, pues hoy os vamos a contar los pilotos en el territorio. También al ir un poco de lo que comentabais de aterrizar el conocimiento y bajar a tierra, ¿no? La explotación de los datos. Aquí haré un guiño a la universidad, en este caso a la Politécnica, y una serie de conclusiones muy sencillitas. Bueno, ¿qué es el proyecto SIES? Para eso, aquí. Para eso me gusta poner esta diapositiva porque aquí vemos rápidamente con 4 diagramas, 4 datos en qué consiste. Imaginaros toda la información de las explotaciones agrícolas, ganaderas y en el futuro forestales que se integraran en un único sistema. Información que parte de dónde se cultiva, qué se cultiva y cómo se cultiva. Imaginaros toda la trascendencia de información y de datos que implica el tener toda esa información en un único lugar y
explotable a golpe de clic o mediante utilización de algoritmos de inteligencia que se puedan meter sobre esos datos. Imaginaros también que tenemos del orden de unas 800.000 explotaciones agrícolas con base territorial en España y aproximadamente, y aquí me voy a lanzar un poco a la piscina, unas 400.000, porque hay que revisar ese dato, unas 400.000 explotaciones puras ganaderas, sin base territorial, ¿vale? Estaríamos hablando de aproximadamente 1.200.000 titulares cuya empresa agraria es una empresa en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Me centro en agricultura y ganadería porque es con lo que estamos trabajando ahora. Entonces, si yo consigo que toda esa información de esos agricultores venga al mismo sistema y lo puedo explotar, estoy haciendo una cosa grandiosa. Estoy consiguiendo analizar toda esa información que me va a permitir comparar diferentes explotaciones y mejorarlas, porque muchas veces la mejora viene de la vía de la comparación, de quienes hacen buenas prácticas, lo copio, lo extrapolo, o por ejemplo, en una determinada práctica que resulta muy interesante en un sistema, a lo mejor no resulta interesante en otra. Entonces, el poder comparar y tener todos esos datos es muy interesante. Bueno, pues esa solución viene a traerla a un proyecto de este tipo, que es el sistema de información de explotaciones. Tiene una doble componente. Cuando hablamos de componente hablamos de sistemas. ¿Dónde está la información? La información la tenemos en las bases de datos de los registros autonómicos y de los cuadernos digitales de las comunidades autónomas, y luego esa información, mediante un determinado flujo, llega a la plataforma nacional, a la plataforma del proyecto SIEX. Aquí tenéis el enlace, la presentación probablemente Pilar os la circulará. No obstante, también si ponéis en Google SIEX FEGA, vais directamente a la página y podéis ver toda la información relacionada con el proyecto. Hablamos de números, ¿no? Dos componentes, 3 fases, agrícola, ganadera y forestal, y 3 objetivos. Un objetivo centrado en la PAC, porque estamos hablando de la PAC 23-27. Bueno, también estamos empezando a hablar ya de la PAC post-27. Estamos hablando del agricultor, y siempre voy a intentar decir la palabra, la veis ahí. Un objetivo centrado en el agricultor, que el agricultor pueda reutilizar todos los datos que tenemos nosotros recopilados en los sistemas, ¿vale? Y ya no solo el agricultor, también las administraciones y ese perfil investigador que me gustaría que se creara en el ámbito universitario de centros de investigación para poder utilizar esos datos y que vuestros proyectos funcionaran con datos reales, no con datos de, bueno, que también pueden ser reales, pero a lo mejor de unas pocas parcelas o unas pocas explotaciones. No, que podéis jugar con todos los datos que tiene la administración y que eso vaya en beneficio de todos los proyectos que desarrolléis desde la universidad. Bueno, dicho esto, presento la herramienta del cuaderno digital. El cuaderno digital, cuando hablábamos antes de que cultivas, dónde lo cultivas y cómo lo cultivas, el cómo lo cultivas es el cuaderno digital. Es una herramienta que los agricultores, esa información actualmente no la anotaban en registros digitales y ahora con el cuaderno digital pasan a digitalizar la información de su día a día, de los tratamientos fitosanitarios, tratamientos relacionados con aplicación de fertilizantes, riego, información de prácticas culturales. Todo eso son datos que se van a poder después utilizar para mejorar de campaña en campaña los rendimientos de los cultivos. ¿Qué decir de los retos que tenemos en 2030, 2050 de seguir alimentando a la población mundial, etcétera, etcétera? Bueno, pues esto es el cuaderno digital, una herramienta digital para recoger esa información de cómo cultiva el agricultor, por si cae en el examen que os pondrá Pilar al final. Marco normativo, aquí ya meto el acelerador. Un Real Decreto, 20 páginas, si os lo queréis leer, es muy sencillo de leer, que es el Real Decreto 1054, una orden APA que se publicó en 2023 con el contenido, qué contenido tiene ese registro y ese cuaderno, campos de información. Y una resolución del secretario general, ahora secretaria, de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria. Con esa resolución, lo que viene a decir que estos son los aspectos técnicos del proyecto y las herramientas se conectan de esta manera. Esos son los 3 textos normativos que tenemos en este proyecto. Y desde entonces, si acaso los hemos modificado, ahora entenderéis por qué, pero a nivel normativa, esos 3 textos que os he presentado ahí.
A nivel documentación técnica, el documento técnico de coordinación SIES en materia agrícola. Este documento vamos desplegando diferentes versiones y lo que hace es establecer qué campos de información recopilo, cómo conecto los sistemas y cómo viaja esa información a la administración. En la normativa relacionada ya no solo es el Real Decreto SIES, hay otra normativa sectorial, porque el Real Decreto SIES principalmente lo que te dice es va a haber un registro, va a haber un cuaderno, todo eso confluye en un sistema nacional y después hay una normativa sectorial relacionada con fitosanitarios, el 1311, con fertilizantes, el 1051, después el propio Real Decreto SIES y después aquí lo que pongo, ¿por qué exactamente esta tramitación de la modificación del Real Decreto SIES? Y aquí viene un poco lo más llamativo. Habréis visto los tractores por las calles a primeros del año pasado. Bueno, ya desde el último trimestre del 2023 y primer trimestre del 2024, los agricultores salieron a la calle un poco reivindicando múltiples cuestiones, pero bueno, yo me voy a centrar en la cuestión pura del cuaderno digital. Reivindicaban que no quieren anotar los datos, que les parece un incremento de la burocracia, que no lleva a ninguna parte, que ya bastante tienen con sembrar sus tierras, cultivar y demás. Entonces, claro, todos los sindicatos agrarios se reúnen con el ministro, hay una cierta preocupación con el incremento de la burocracia, porque en realidad aquí es una tarea pendiente también para las administraciones, ¿eh? Hay veces que hemos conseguido mejorar disminuyendo la burocracia, pero hay veces que sin darnos cuenta complicamos también las cosas. Entonces, bueno, el ministro saca un paquete de medidas, 43 medidas. Una de ellas, la medida B4, está centrada en que el cuaderno digital no va a ser obligatorio, sino que va a ser voluntario. Y desde ahí empezamos a trabajar. Esta resolución es del 15 de febrero. Hubo una rueda de prensa y desde ahí empezamos a trabajar en el sentido de ya hay una norma, ya no va a haber una norma que obligue a tener el cuaderno digital. El agricultor voluntariamente puede rellenarlo, ya está en nosotros el conseguir que esa herramienta sea atractiva y útil para el agricultor. Y aquí es donde aterrizamos en jornadas de este tipo, colaboración público-privada, diseño de interfaces, para que el agricultor tenga que picar los menos datos posibles. Porque es posible a día de hoy empezar a registrar información de la agricultura sin que el agricultor tenga que grabar los datos directamente y anotarlos en una aplicación. Entonces, bueno, de eso también nos hablarán después. Las modificaciones que estamos haciendo ahora de todo el paquete legislativo son principalmente para conseguir que el agricultor sepa que tiene la opción voluntaria de rellenar un cuaderno digital. Pero claro, cuando a nivel nacional es voluntario, vamos a ver qué pasa a nivel europeo. Y a nivel europeo ya empieza a decir que el 1 de enero del 2026 la información sobre los tratamientos fitosanitarios, no olvidéis de lo que os comentaba antes, el cómo se cultiva, esa información se requerirá en formato electrónico. Es decir, en instancias europeas, a nivel europeo, se empieza a identificar que la información digital es importante y es importante tenerla digitalizada por múltiples motivos. Entonces, ahí tenemos esa cuestión. Los avances en interoperabilidad, pues a día de hoy en España el agricultor puede utilizar cualquiera de las herramientas públicas. Hay 13 que están dentro del sistema SGA, que es el sistema de gestión de ayudas, que también tiene una herramienta de registro y cuaderno. Luego hay comunidades autónomas que tienen su cuaderno propio. Y luego están los 48 cuadernos comerciales que os comentaba al principio. Hay un catálogo que publicamos en la página web del SIEX. Entre ellos el cuaderno digital de Geofolia y de Agroóptima que comentamos hoy aquí. ¿Dificultades de puesta en marcha? Pues digamos que si en una primera fase hemos estado trabajando en la apertura de los registros, que el agricultor tuviera ese sistema donde ir a recoger la información de dónde cultiva, qué cultiva, todo ese proceso de la solicitud única de las ayudas, porque en el FEGA tramitamos esos fondos. Para poder pagar esos fondos a los agricultores se requiere de una solicitud de ayudas. Y la habilitación de las herramientas comerciales, que eso quien nos conoce sabe que no está siendo fácil. Vivimos en un país en el que tenemos 17 comunidades autónomas y eso hace que también empezamos a hacer una burocracia a veces que no termina de ser todo lo sencilla que podría ser. Pero bueno, estamos trabajando en esa, o que era la primera fase.
La segunda fase es la puesta a punto de sistemas y homogeneización de procesos, que yo diría que es la fase en la que nos encontramos ahora. Y la tercera fase, como no, tiene que haber una voluntariedad de los agricultores a utilizar estas herramientas y para eso también se está trabajando en lo que son los incentivos. Ayudas al asesoramiento, ayudas a la formación, las competencias digitales que comentaban antes. También se va a trabajar para que haya un incentivo directo, un dinero que el agricultor que utilice un cuaderno digital pueda percibir por el posible lucro cesante, que yo no lo veo así. Yo no veo que haya un lucro cesante. Un agricultor que digitaliza sus datos se va a beneficiar de esa información. Bueno, pues estas son las dificultades de la puesta en marcha. Y dentro de los cuadernos comerciales sí me gusta hacer un guiño a todas estas empresas de asesoramiento. Principalmente porque la labor que cumplen es llegar al territorio. Tenemos 800.000 agricultores. Para conseguir llegar a ellos se necesita mucho personal. Y todos esos servicios de asesoramiento con estas empresas de servicio, bien sea a través de maquinaria, venta de fertilizantes, fitosanitarios, toda esa gente llega al agricultor y entiende sus necesidades y sus problemas diarios. Entonces, esa importancia de las empresas de servicios para conseguir implantar las tecnologías digitales. Y bueno, aquí tenemos la página web, que ya os lo he comentado antes. Los pilotos en el territorio. Claro, decíamos el viernes. ¿Cuál es la novedad que vamos a contar en esta presentación? Bueno, pues la novedad es esta. Hemos estado trabajando durante, es el cuarto año de este proyecto SIES, este es un hijo de la pandemia, empezamos en marzo del 2020 con el proyecto. Entonces hemos ido haciendo diferentes cosas y todos los días nos estrujamos el cerebro para ver qué podemos hacer que resulte mejor que lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Y ahora lo que pensamos que puede funcionar es empezar a trabajar directamente pilotando con agricultores reales, con datos reales y con los sistemas reales. Entonces hemos establecido la posibilidad de que los cuadernos comerciales nos ofrezcan la opción de hacer una colaboración y nosotros desde el FEGA, a la medida que podemos, nos vamos reuniendo con la comunidad autónoma correspondiente, con el cuaderno digital, con las herramientas, las entidades habilitadas, asesorador, gente que se dedica al sector del asesoramiento, técnicos, para conseguir que agricultores, en plan proyecto piloto y en plan cobaya, 2 minutos, vale, me sobra uno, puedan empezar a utilizar la herramienta. ¿Por qué? Porque luego ese agricultor cuando vaya al bar le va a contar al resto de agricultores que está haciendo esto y que le está funcionando. Entonces, ese es el modelo pilotaje que queremos poner en marcha. Ya desde este año hemos estado haciendo algún piloto, pero queremos ampliarlo y hacerlo en todo el territorio, que tengamos a todos los cuadernos comerciales y a todas las comunidades autónomas pilotando con pues me vale 1, 2 agricultores por cuaderno comercial y por comunidad autónoma. Pero con ese agricultor que lo haga bien, que consiga meter los datos, que veamos que le resulta fácil hacerlo con la herramienta, que esos datos viajen a la comunidad autónoma, de ahí nos los manden al sistema nacional y lo podamos explotar y verificar que lo que él ha anotado en campo es lo que nosotros tenemos en el sistema nacional, ya nos damos con un canto. Entonces, bueno, pues esto es el piloto que queremos hacer y como me queda medio minuto, la parte de explotación de datos y quería hacer aquí un guiño a la universidad. La universidad que necesita de recursos económicos y también de recursos humanos, pero creo que aquí se está abriendo un recurso que es el recurso de los datos. Y ese guiño a la universidad para que se asocie con otras universidades y empecemos a trabajar en un perfil investigador, un perfil de acceso a los datos del SIS, datos reales de en torno a 1.200.000 explotaciones, para que podáis testearlos, analizarlos, meterlos en vuestras gráficas y sacar información y conocimiento de todos esos datos reales. Pero eso no se va a poder hacer mientras desde las universidades no haya un impulso, porque tenemos que hacer desarrollos informáticos para que esa explotación de datos se pueda hacer. Bueno, ahí queda eso. Conclusiones, ventajas y oportunidades múltiples, pero me voy a ir sobre todo a los desafíos. Y los desafíos pasan por la difusión, pasan porque el agricultor voluntariamente quiera utilizar estas herramientas y vea de la mano vuestra que realmente hay una utilidad en que él dedique parte de su tiempo a grabar datos para poder analizarlos y mejorar la agricultura del futuro. Muchas gracias.